¿Qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por estarnos acompañando. Y pues hoy tenemos un invitado, misionero de la Asociación de Celaya, Guanajuato, Jaime Rommel Jáuregui, pues está acompañándonos aquí en este programa. Vamos a platicar con él sobre el tema educación consciente. Jaime, pues bienvenido a tu programa, La Revolución de la Conciencia. Muchas gracias a ti, Juan Luis, por haberme invitado. Y desde aquí mando un saludo a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Jaime Jáuregui Vieira y el tema que vamos a compartir con ustedes es un tema que consideramos de suma importancia y que hemos titulado La educación consciente. Tema que está basado en el libro Educación Fundamental del venerable maestro Samael Aún Weor. La educación es un tema de suma importancia para todos, desde los pueblos, naciones, los gobiernos, insisten en la necesidad de invertir en educación como una forma de solución a todos los problemas que nos aquejan como humanidad. En los mismos hogares, nuestros padres nos han inculcado la necesidad de estudiar, de ser educados. A tal grado le damos importancia que a nuestros padres les encanta decir que la herencia que nos van a dejar pues es una carrera, el estudio, la educación. Entonces, a nadie se le ocurriría pensar que la educación no es importante. ¿Y para qué sirve la educación? La educación puede servirnos, ¿acaso, para resolver los problemas de violencia, los problemas económicos, los problemas sociales? Bueno, la respuesta es contundente y es sí. ¿Pero cómo? Hay una frase muy bonita y muy profunda que dice así: hay que educar al niño hoy para evitar corregirlo mañana. Ciertamente, eso tiene una gran verdad en su contenido. Hoy en día tenemos graves problemas de delincuencia, graves problemas económicos, sociales, políticos, en todos los sentidos, lo cual indica que tenemos que corregir al adulto porque no fue bien educado en su niñez. Y en estos tiempos en que todo mundo va a la escuela, ¿será posible acaso que alguien que ha estudiado 15 o hasta 20 años en las diferentes escuelas no esté bien educado? Si nos atrevemos a contestar que sí, entonces estamos haciendo una diferenciación entre ir a la escuela y ser verdaderamente personas educadas. Son dos cosas entonces diferentes: ir a la escuela, tener un título y poseer una verdadera educación. Ahora bien, ¿qué se debe entender por educación? Vayamos a la etimología. Educación viene de educere, que significa guiar. Pero, ¿guiar hacia dónde? Hemos de reflexionar todos nosotros en esto. ¿Hacia dónde guiarnos? ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde dirigirnos? Y la respuesta que en ese sentido tiene el gnosticismo universal es a la conciencia. La educación, por lo tanto, debe dirigirnos a la conciencia. Podemos entonces en este punto sentar un primer corolario que dice así: la educación debe guiarnos hasta el descubrimiento de nuestra propia conciencia. Y bueno, creo que ahora ya vamos entendiendo por qué hemos titulado este tema como educación consciente. Y para continuar quiero hablar un poquito de historia. Si nosotros echamos un vistazo en la evolución de los métodos educativos o de enseñanza, vamos a encontrar un método o sistema conocido como el sistema clásico, donde el maestro habla, enseña y el alumno escucha, no cuestiona. Ahí hay una clara relación de autoridad, que en un sentido correcto es positivo, es bueno.
Hay otros sistemas como el romántico, que ya es diferente al clásico, o el conductista, o el cognitivo. No vamos a hablar propiamente de estos temas, pero vamos a mencionar que en el sistema cognitivo pues hay los métodos conocidos como el Montessori o el Piaget. Hay otros métodos como el socialista. Sin embargo, a la luz del gnosticismo universal, consideramos que a todos estos métodos les está haciendo falta algo. ¿Y qué es? Bueno, sencillamente que la educación vaya dirigida a la conciencia del niño, del joven, del adulto, en general del ser humano. Es decir, la educación debe guiarnos, debe llevarnos de la mano hacia el despertar de la conciencia. A estos métodos, que tienen obviamente cosas buenas, cosas no tan buenas, podrían complementarse muy bien si estudiáramos cómo era la educación en tiempos más antiguos. Por ejemplo, los egipcios, los mayas, los incas, los aztecas. Agradecemos mucho al gnosticismo universal que nos haya develado la educación secreta que se entregaba en las antiguas escuelas de misterios, llamados por los aztecas los Calmecac o el Tepozcali, y en Egipto, por ejemplo, les llamaban el Atzebá o el Per-Anj, que curiosamente la palabra Tepozcali significa la casa del mancebo, y la palabra Per-Anj significa la casa de la vida. Desde aquí nosotros encontramos una clara diferenciación y muy importante en relación a nuestras escuelas de nuestra sociedad moderna. Para ellos, el comportamiento en una escuela, en un lugar del saber, debe ser similar al de la casa. Es decir, que debemos comportarnos como nos comportamos en la casa. Actualmente, nuestros jóvenes se comportan de una manera en los hogares, pero de otra muy distinta en las escuelas. Si reflexionamos entonces en el significado que le daban a las escuelas en el antiguo Egipto, Atseba era un tipo de escuela cuyo significado representa el lugar de la educación o de la enseñanza propiamente. Y el Per-Anj se traduce, como ya dijimos, como la casa de la vida. Analizando esto a la luz de la enseñanza gnóstica, pues hemos de entender que la escuela en el antiguo Egipto, al igual que en el México prehispánico, eran escuelas donde la educación estaba dirigida a la vida. Educar entonces para la vida era el propósito fundamental de las antiguas escuelas. Hoy en día no educamos para la vida. Hoy en día educamos tan solo para tener una profesión, un título y poder desempeñarnos de acuerdo a los mismos intereses que exige, pues, los asuntos materiales. En pocas palabras, estudiamos para ganarnos la vida y dejamos por completo de lado el aspecto espiritual, cosa que no pasaba en el antiguo Egipto o en el México prehispánico. Ya que la educación en la antigüedad atendía de manera equilibrada ambos aspectos, material y espiritual. Para entender esto, me gustaría llevarlos por medio de la imaginación al antiguo Egipto, por ejemplo. Y entramos a cualquier escuela, por ejemplo, donde enseñaban las artes o las ciencias o cualquier oficio como la arquitectura, la ingeniería, la medicina, porque obviamente sabemos que ellos eran verdaderos sabios en todas estas ramas. Pero ¿qué vamos a encontrar de manera muy curiosa? Pues una distinción, ya que allí en esas escuelas lo que se ejercía es un sacerdocio. Sí, permítanme explicar. Para los egipcios la concepción de la vida era muy distinta a como la concebimos nosotros. Para ellos
no existía solamente un tipo de sacerdote, existían muchos tipos de sacerdotes. No solamente estaba el sacerdote que realizaba las operaciones litúrgicas, sino que en realidad un arquitecto, por ejemplo, era también considerado un sacerdote. Un servidor público que ejercía un cargo al servicio de la sociedad, pues también era considerado por los demás y por sí mismo como un auténtico sacerdote. El poeta, el artista, todos ellos se consideraban a sí mismos sacerdotes. Es decir, que su oficio lo consideraban en realidad un sacro oficio. Era la sacralización del oficio, de la actividad que realizaban en sociedad para servir a otros. ¿Y por qué tenían ellos esa concepción? Que evidentemente es más elevada que la nuestra actualmente. Bueno, pues eso se debía a que la educación que recibían en esos tiempos antiguos tenía un enfoque principal en la conciencia. Era darse cuenta de que todo lo que nos rodea y que todo lo que nos anima es de una naturaleza espiritual. Si nosotros estuviéramos precisamente ahora con alguno de esos sacerdotes, el que fuese, y le hiciéramos una pregunta absurda en apariencia para ellos, y le preguntáramos que si Dios existe, para el sacerdote egipcio, que repito, puede ser el maestro, o el escriba, o el poeta, o el arquitecto, cualquiera de esos sacerdotes, o cualquier persona en el antiguo Egipto, cualquier persona educada en esas escuelas, esa pregunta de si existe Dios le parecería demasiado extraña. Se nos quedaría mirando así, con asombro, con extrañeza, pues diría, ¿por qué me preguntas eso? ¿Que no lo ves? Porque para el egipcio Dios estaba presente en todas las cosas. Él nos llevaría, por ejemplo, a los campos y diría, ahí está Osiris, manifestándose ¿en dónde? En cómo germinan las plantas. Nos llevaría a un río y ahí nos mostraría a la divinidad. Porque para ellos Dios no era una abstracción como para nosotros. Para ellos Dios era una realidad objetiva que podías ver, tocar, sentir, palpar, etc. Entonces podemos sentar el segundo corolario, que dice así: la educación antigua estuvo ligada a una conciencia espiritual. Me parece que a estas alturas de nuestra exposición ya hemos podido comprender por qué le hemos titulado Educación Consciente. Y hemos entendido también que la educación debe ir dirigida hacia la conciencia. Muy interesante lo que has mencionado sobre la educación, y ahorita que retomas y que mencionas nuevamente el título Educación Consciente, me gustaría preguntarte, Jaime, ¿qué es para ti o qué concepción tienes de lo que es precisamente la conciencia? Me da mucho gusto, Juan, que hagas esa pregunta, porque precisamente hablamos mucho de conciencia. Y muy grave sería no comprender correctamente lo que es la conciencia. Pero, ¿qué te parece si en lugar de darte mi opinión, mejor vamos directamente al libro de Educación Fundamental, donde el maestro nos explica de una manera muy hermosa lo que es la conciencia? Y les voy a pedir a todos que en este momento pongamos el máximo de atención, porque aunque el maestro da muchas definiciones, esta para mí es la que más me gusta y creo que es la que más conviene a todos nosotros entender en estos momentos. Bueno, voy a dar lectura. ¿Qué es conciencia? Dice el maestro: las gentes confunden a la conciencia con la inteligencia o con el intelecto. Y a la persona muy inteligente o muy intelectual le dan el calificativo de muy consciente. Nosotros afirmamos que la conciencia en el hombre es, fuera de toda duda,
y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. La facultad de la conciencia nos permite el conocimiento de sí mismos. La conciencia nos da conocimiento íntegro de lo que es, de dónde está, de lo que realmente se sabe, de lo que ciertamente se ignora. La psicología revolucionaria enseña que solo el hombre mismo puede llegar a conocerse a sí mismo. Solo nosotros podemos saber si somos conscientes en un momento dado o no. Solo uno mismo puede saber de su propia conciencia y si ésta existe en un momento dado o no. El hombre mismo y nadie más que él puede darse cuenta por un instante, por un momento, de que antes de ese instante, antes de ese momento, realmente no era consciente, tenía su conciencia muy dormida. Después olvidará esa experiencia o la conservará como un recuerdo, como el recuerdo de una fuerte experiencia. Es urgente saber que la conciencia en el animal racional no es algo continuo, permanente. Normalmente la conciencia en el animal intelectual llamado hombre duerme profundamente. Raros, muy raros son los momentos en que la conciencia está despierta. El animal intelectual trabaja, maneja carros, se casa, se muere, etc., con la conciencia totalmente dormida y solo en momentos muy excepcionales despierta. La vida del ser humano es una vida de sueño, pero él cree que está despierto y jamás admitiría que está soñando, que tiene la conciencia dormida. Si alguien llegara a despertar, se sentiría espantosamente avergonzado consigo mismo, comprendería de inmediato su payasada, su ridiculez. Esta vida es espantosamente ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Si un boxeador llegara a despertar de inmediato en plena pelea, miraría avergonzado a todo el honorable público y huiría del horrible espectáculo ante el asombro de las dormidas e inconscientes multitudes. Cuando el ser humano admite que tiene la conciencia dormida, podéis estar seguros de que ya comienza a despertar. Muy bien, pues hasta aquí la definición del maestro. Pero me gustaría resaltar, para bien de todos, dos cosas que pudimos leer en este momento. Dice el maestro que no debemos confundir, bajo ninguna circunstancia, al intelecto con la conciencia. Y además añade que hay una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior que es totalmente independiente de toda actividad mental. Por eso es importante comprender que la conciencia es independiente a la mente y es una facultad que nos permite conocernos a nosotros mismos. En resumen, punto número 1. La conciencia es una facultad completamente independiente a la mente. Y punto número 2. La conciencia nos permite conocernos a nosotros mismos. Qué bien que nos das toda esta información, Jaime, y permíteme preguntarte lo siguiente. Mira, al inicio mencionabas que la educación debe llevarnos a descubrir la conciencia. Y más aún mencionas que la educación antigua debe estar ligada a una conciencia espiritual. Y mira, aquí en este punto hay algo que me inquieta. Justamente mencionabas que una persona pudiera haber estado 15, 17, 20 años en la escuela, pero no tener educación. Pudiera ser, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que es muy importante, considero, resaltar, esa diferencia entre intelecto y conciencia. Considero que uno de los grandes fracasos o de las grandes diferencias de la educación antigua y la actual es precisamente ese divorcio entre intelecto y espíritu, entre intelecto y conciencia, de tal manera que por eso mencionabas los problemas actuales que tenemos
en la sociedad, aun cuando se ha estudiado, aun cuando supuestamente se ha educado. Entonces, esta es la pregunta, Jaime: ¿qué consideras tú de este divorcio o de esta separación entre la educación actual en relación con la conciencia, con el espíritu? Pues sí, tienes mucha razón en lo que dices. Y tu pregunta, pues es muy interesante. La educación en estos tiempos verdaderamente que se ha divorciado, como tú dices, como bien mencionas, entre lo que somos y lo que sabemos, entre lo que nos enseñan y lo que hacemos. Y ejemplos podemos poner muchos de cómo el ser y el saber ya no se encuentran en un equilibrio perfecto. Los padres educan a sus hijos, bueno, entre paréntesis, entre comillas, ¿verdad? Ellos creen que están educando a sus hijos, pero esa no es una verdadera educación. Cuando el padre le dice a su hijo que no diga groserías, pero él dice groserías, obviamente no hay un equilibrio entre el ser y el saber, porque el padre le dice una cosa y el mismo padre hace otra. Podemos hallar muchos ejemplos. Los papás, los maestros que le dicen a los jóvenes no tomen coca, pero ellos toman refresco sabiendo que les hace daño. La pregunta ahí es, ¿serán conscientes del daño que les hace el refresco? Porque una cosa es saber que el refresco y muchas cosas conocidas como comida chatarra nos hacen daño. Una cosa es que yo lo sepa, pero otra muy diferente es que yo sea consciente. ¿Cómo saber que soy consciente? Bueno, cuando hay esa coherencia entre lo que sé y lo que he comprendido, y entonces mis acciones hablan por mí mismo. Tenemos pues ahí un individuo integral. Hoy en día se habla de educación integral, pero la verdad, para serte franco, muy pocas personas, muy pocos pedagogos, maestros, etcétera, padres de familia, muy pocas personas en el mundo comprenden lo que es una verdadera educación integral. Para que la educación sea verdaderamente integral necesitamos atender el aspecto de la conciencia que obviamente nos liga al aspecto del ser o de la espiritualidad. Necesariamente tenemos que volver a unir al ser con el saber. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Integrar lo que sabemos con lo que somos, o lo que somos con lo que sabemos, ese es el objetivo de la educación fundamental. Me parece muy acertado lo que mencionas, Jaime, y también quiero preguntarte, esto que acabas de mencionar, hay algunos términos muy presentes en algunas reformas educativas como educación de calidad, educación integral. Sin embargo, no sé cómo veas tú, Jaime, considero que van y vienen reformas y gobiernos y cada uno trae su propio sistema o reforma educativa, pero no considero que conlleven a una educación integral. ¿Tú cómo ves esto de estas reformas y su educación de calidad o educación integral? Pues la verdad que tienes mucha razón. En mi experiencia he podido ver, comprobar que la gran mayoría de maestros, de pedagogos, de personas dedicadas a la educación, ignoran verdaderamente lo que es una educación integral. En las nuevas reformas se habla incluso del desarrollo del ser. Y son cosas que la gente ignora. Los mismos maestros, repito, no tienen ni la menor idea de qué es eso. Como decíamos los niños, pues eso con qué se come. Pues bueno, expliquemos aquí brevemente lo que
sería la educación integral. Vamos a imaginar algo que está desintegrado. ¿Qué es desintegración? Pues es algo que no está unido, algo que fue separado, algo que está desconectado, algo que no está unido. Por lo tanto, si hablamos de integrar, pues estamos hablando de unir, de juntar, reunir, unificar, ligar. En sí, pues, hay que entender que hay que integrar algo. Para hablar de una verdadera educación integral, necesitamos entender qué es lo que está separado, qué es lo que no funciona correctamente en nosotros y reparar, volver a unir. Es por eso que para que la educación, y aunque se oiga repetitivo, sea verdaderamente integral, pues necesitamos dotar a la educación de una parte espiritual, porque hoy el ser humano está desligado del ser, está desligado, es más, de su propia esencia. Hay algo que se menciona mucho en la enseñanza gnóstica, que es el querido ego. ¿Y qué es el ego? Pues aquí podríamos decir que es algo que ha provocado que nos desintegremos, que nos desconectemos del ser, de Dios, de la divinidad, como se le quiera llamar. Por eso la palabra religión viene de religare, que es volver a unir. Entonces, definitivamente, hay que volver a unir, hay que volver a integrar al hombre con el ser, al hombre con Dios. Esa sería mi respuesta, y en tanto la educación no contemple de manera seria y objetiva los aspectos espirituales del hombre, jamás podremos hablar de una auténtica educación integral. Coincido completamente con lo que mencionas, Jaime. Sin embargo, hay algo que en la actualidad pues no coincide con estos postulados trascendentales. Fíjate, Jaime, que actualmente pues la educación pues es algo así como una mercadería. Más bien la educación no se trata de desarrollarse, más bien la educación se trata de dinero y de hacer cosas tal vez que a veces no queremos, pero como es una forma de ganar dinero, pues entonces queda ahí la obligación incluso de tener que estudiar, de tener que hacer cursos y cursos, y más allá de la primaria, secundaria, licenciatura, pues actualmente hay que hacer maestrías y doctorados para estar a la altura, y cada vez pues hay que meter mucho más información para ganar mercado. Entonces pues ya no es completamente espiritual la educación, sino completamente separada, y te repito, pues se ha convertido en pues una especie de supervivencia, y que en última instancia, pues incluso en esta moderna civilización, pues te da identidad, porque a veces confundimos lo que eres y a lo que nos dedicamos. Y por ejemplo, te dicen licenciado, te dicen abogado, te dicen ingeniero, contador y etcétera, ¿verdad? Y creemos que eso es lo que somos, mas sin embargo, eso es a lo que nos dedicamos. Bien, pues entonces, Jaime, ¿qué consideraciones tienes, o más bien qué opinión tienes sobre esto que te acabo de comentar? Sí, entiendo tu pregunta. Fíjate que la educación actual verdaderamente no conduce a ninguna parte. Analizada en un sentido filosófico, objetivamente no nos conduce a ningún lado.
Te voy a platicar brevemente algunos casos. Estaba conmigo una maestra de primaria o de kinder en alguna ocasión y ella me preguntaba algunos aspectos de lo que estamos platicando y pues yo le daba las respectivas explicaciones. Para que me entendiera, le hice la siguiente pregunta, Le dije, bueno, ¿cómo te llamas? Y ella me dio su nombre. Luego le pregunté, ¿quién eres? Y me volvió a dar su nombre. Mas yo le dije, no te pregunto cómo te llamas, te pregunto quién eres. La maestra quedó confundida. Me dijo, francamente nunca me había preguntado esto. Una persona con un título de maestra, en este caso, pero que ignora completamente quién es, pone de manifiesto los abismos tan tremendos que tenemos en la educación, porque una educación que no sirve ni para darnos cuenta de quiénes somos, pues mucho menos sirve para que nos lleve a ninguna parte. Somos como un leño a la deriva, no sabemos quiénes somos, mucho menos de dónde venimos y muchísimo menos para dónde vamos. ¿Por qué existimos? Es un enigma, es un misterio. La educación fundamental tiene que corregir eso. ¿Cómo lo corrige? Bueno, despertando conciencia. Es importantísimo entonces comprender, en primer lugar, que estamos dormidos. Y posterior, pues, estudiar, profundizar, meditar y hacer todo lo que sabemos que tenemos que hacer. Yo recomendaría mucho leer el libro de Educación Fundamental, hacerlo consciente para poder comenzar ese paso para despertar. Ahora bien, la educación que recibimos en estos tiempos no sirve para despertar conciencia y por lo tanto no nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Pero por qué pasa esto? Pues pasa porque las escuelas, maestros y alumnos tenemos un problema, o varios problemas, que los podemos sintetizar de la siguiente manera. Número 1, no existe libre albedrío. Es decir, nosotros comenzamos a estudiar desde el kinder y la primaria, no por un anhelo verdadero de la conciencia, o del alma, o del ser. No estudiamos por amor al conocimiento, sino que vamos a la escuela porque nuestros padres nos dijeron, tienes que ir a la escuela y hacer tus tareas, o te voy a pegar. Así es que no vamos por libre albedrío. Segundo problema, esta educación no nos enseña a pensar por nosotros mismos. Nos han engañado haciéndonos creer que tenemos que ir a la escuela, estudiar para ser alguien en la vida. Pero eso es falso. Alguien que piensa por sí mismo se da cuenta que desde que nacemos ya somos alguien en la vida. Es más, desde mucho antes de nacer ya somos alguien en la vida. Desde la misma concepción, genéticamente ya tenemos una individualidad. Y si atendemos el asunto más allá, pues entendemos que somos alguien desde antes de la concepción. Número 3, el miedo. Nos han metido mucho miedo, que tenemos que estudiar porque si no, ¿de qué vas a vivir? Si no estudias vas a ser albañil o campesino, etc. En conclusión, tenemos muchos estudiantes que van a la escuela, como bien lo dice el maestro en su libro Educación Fundamental, por miedos al qué dirán, miedos a de qué voy a vivir,
Pero nadie en las escuelas va por amor al conocimiento, por amor a la sabiduría. ¿Cómo corregir estos problemas? La solución la encontramos en el libro Educación Fundamental. ¿Qué es la educación fundamental? ¿Y qué nos enseña? Pues bueno, no sería realmente apropiado ahorita profundizar en este libro, que es obviamente un libro de estudio y es muy extenso. Pero en síntesis, este libro nos enseña a despertar la conciencia y a conocernos a nosotros mismos a través del estudio de aspectos esenciales y de la existencia, tales como el desarrollo del libre albedrío o la eliminación del miedo, la comprensión de la disciplina y de la autoridad. En este libro encontramos temas fundamentales como el amor, o temas tan profundos como la mente. Hay un tema que verdaderamente es importantísimo, que se llama el saber escuchar, un tema, por cierto, más profundo de lo que podemos pensar. Pues bien, ¿por dónde comenzar? Es importante, y el propósito de esta exposición, tener una idea clara de dónde comenzar. Pues bueno, tenemos que comenzar por vivir nosotros una vida más consciente y plena, a ser cada día más íntegros entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Hay 3 preguntas fundamentales y que a la vez son clave para el despertar. Esas preguntas son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y podemos poner una más, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, considero hasta este momento que hemos logrado explicar lo que es nuestro tema, educación consciente. Y hemos logrado sembrar la idea de que la educación debe ir dirigida precisamente a la conciencia. Y también hemos dejado la pista o las pistas para llevar a cabo esa grandiosa labor. Y esas pistas se encuentran en el libro de Educación Fundamental. Considero que toca a cada uno de los oyentes verdaderamente meditar y profundizar en lo que hemos estado haciendo hasta ahora por nuestro propio despertar y el despertar de la conciencia de nuestros hijos o la gente que nos rodea. Muchas gracias. Jaime, pues me parece muy acertado lo que dices. Hay que trabajar por nuestra propia conciencia y también de las personas que dependen de nosotros, en este caso pues nuestros hijos, saber dirigirnos a su conciencia. Pues bien, Jaime, para ir concluyendo nuestro programa de este día, te voy a pedir algunos comentarios finales. Cómo no, con mucho gusto. Este tema es de una gran relevancia, como bien podemos todos darnos cuenta. Pero el asunto es más grave de lo que pensamos. Quiero, como parte de los comentarios finales,
comentarles de un caso, de una persona involucrada, ¿cómo decirles?, en altas esferas, ¿no?, de la política de nuestro país. Tuve por ahí una invitación y lo conocimos y platicamos. No puedo mencionar su nombre de esta persona, pero él me decía lo siguiente: una de las peores cosas que puedes hacer es mandar a tus hijos a la escuela. Le pregunté que por qué, y él me confesó: esa es la manera que tenemos los que estamos arriba de dominar al pueblo. Eso no es un secreto para nadie, pero sí nos debe invitar a la reflexión. Necesitamos cambiar la educación, porque esta educación nos vuelve personas mecánicas y personas autómatas, inconscientes. Una educación dirigida a la conciencia, obviamente, nos vuelve únicos, diferentes a los demás, capaces de pensar por nosotros mismos. Hay que enfrentarse a ciertas problemáticas, porque un niño que es educado en la conciencia te podrá hacer preguntas que los paradigmas que tenemos en nuestra mente dificultarán darle una respuesta correcta. Pondré un ejemplo nada más de un niño, hijo de una maestra, que le hizo la siguiente pregunta. Previamente llamó a sus padres y les dijo: papás, quiero hablar con ustedes. Se sentaron a la mesa los tres y les hizo la pregunta: papás, ¿por qué, si aquí somos 3 personas en esta casa, ustedes 2 dicen que son los que mandan? Esta es una pregunta muy válida de un niño de apenas unos 8 o 9 años. Se imaginarán el predicamento en el que puso a los padres. Esta maestra vino conmigo días después de lo sucedido y me dijo: Jaime, ¿qué le respondo a mi hijo? Bueno, me imagino que en ese momento le tuviste que haber respondido algo. Y me dice: pues lo único que le dije es: mira, hijo, no tengo la respuesta en este momento, pero déjame meditar y te respondo posteriormente. La maestra tuvo en este caso la humildad de reconocer que no tenía dicha respuesta. Cualquier otro padre de familia, a una pregunta tan tremenda como esta, ¿qué le hubiera contestado? Estamos seguros que los que estamos escuchando no le diríamos al niño una respuesta autoritaria como la siguiente: porque soy tu padre, porque soy tu madre. Este ejemplo lo he elegido para que entendamos que hemos sido educados, pero no en la conciencia. Tenemos la idea de que nos toca mandar porque somos los padres y a los hijos les toca obedecer. Esto no entra en la educación fundamental o en la educación consciente. ¿Pero qué sí entra? Conceptos claros de autoridad y conceptos claros de disciplina, como se manejan en el libro. ¿Qué se tendría que explicar al niño? Bueno, el niño ha preguntado muy válidamente y hay que darle una respuesta dirigida a la conciencia. Habría que explicarle, como el maestro nos indica, que, por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol. No es el Sol el que gira alrededor de los planetas. El niño es capaz de comprender eso. Le debemos preguntar al niño: ¿por qué crees que los planetas son los que giran alrededor del Sol y no al revés? Tal vez el niño diría algo como esto: pues porque el Sol es más grande que los planetas. Pues bueno, de esa manera el niño irá comprendiendo el por qué a los padres
les corresponde tener por el momento esa figura de autoridad y porque al niño le corresponde tener una obediencia. Pero hay una gran diferencia entre el autoritarismo y la autoridad consciente y la obediencia consciente. El niño debe ser educado en los valores verdaderos del espíritu y para ello es necesario despertar su conciencia. Muchas gracias.